Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo el lugar del mundo, de este universo en que nos encontremos. Sean bienvenidos a este su espacio de arcanoradio.com, transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional y afiliada a La Voz de América. Otra forma de escuchar para ver el mundo. Y bueno, pues en esta ocasión queríamos ir a una sección de Va de Cuento, pero pues la realidad parece ser un cuento más importante y sobresaliente. Y así, pues titulamos Arcano Político en esta ocasión como Reduccionismo del Periodismo, por su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, y que les compartimos en este momento vía directa. La Real Academia Española de la Lengua define la voz periodista. 1. M y F, masculino y figura, persona legalmente autorizada para ejercer el periodismo. Y 2. También masculino y femenino, persona profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a tareas literarias o gráficas de información o de creación de opinión. Se dice legalmente autorizada, porque en algunos países como Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Guatemala se necesita de un título de periodista que le permita ingresar a un colegio de periodistas en donde se dará legalidad de parte del gobierno y podrá ejercer en un medio. Y es así que compañeros periodistas como Carlos Ferreira Carrasco pues consideran que para ser periodista se necesita un título, cosa que no es cierto, porque el título le daría la licenciatura, un título como licenciado en periodismo, pero no necesariamente sería un periodista. Si se hubiese dado el caso de Sir Winston Leonard Spencer Churchill, que vivió en este tercer plano de 1874 a 1965, pues nos hubiésemos perdido, claro que nos hubiésemos perdido, una excelentes crónicas de la realidad de la Segunda Guerra Anglo-Boer en Sudáfrica, como corresponsal del diario The Morning Post en octubre de 1899, que le permitió escribir 2 libros, London to Ladmead y Vía Pretoria y Ian Hamilton March, fueron publicados en mayo y octubre de 1900 respectivamente, y no tenía un título de periodista y es uno de los más reconocidos periodistas a nivel mundial. Y hay muchos casos en la historia. Por ejemplo, Joaquín Francisco Zarco Mateos, que nació en Durango el 4 de diciembre de 1829 y murió en la Ciudad de México el 22 de diciembre de 1869, que estudió 2 años en el Colegio de Minas, donde aprendió inglés, francés, italiano y latín. También cursó las materias de Derecho, Teología y Ciencias Sociales, pero en su formación, ¿qué cree usted? Fue principalmente autodidacta y dedicó toda su vida al periodismo. Y él es uno de los íconos del periodismo nacional mexicano. La naturaleza misma del ejercicio periodístico es vinculante al derecho natural del ser humano, ya que se requiere recoger información, observar el entorno, interpretarlo y proyectar esa realidad en el proceso de la información con las herramientas del lenguaje para ser breve y directo en el manejo de las imágenes. Se requiere entonces, para ser un periodista, ser, obviamente, un buen reportero para recoger la información y procesarla, ese olfato que nos lleva al lugar de la noticia, y ser un buen redactor posteriormente para plasmar en el lenguaje cotidiano de los lectores la información, lo que exige al periodista estar actualizado en el lenguaje, en las técnicas periodísticas y de todo el proceso económico, político y social. Recuerde que un periodista será siempre un aprendiz de todo y maestro de nada. Desde esta perspectiva, el periodista ejerce un trabajo intelectual que le lleva a convertirse en la conciencia social, lo que le pone
en una posición equidistante entre los factores o círculos concéntricos del poder con la sociedad, contribuyentes o gobernados, ya que si se acerca y compromete su independencia de pensamiento por razones monetarias con algunos de los factores del poder, automáticamente deja de ser periodista para reducir su labor, pues simplemente a una labor propagandística. Hay quienes sostienen que el proyecto de un cuestionado hombre debe ser apoyado. Y les recuerdo que ellos, esos periodistas que dicen vamos a apoyar a López Obrador, no tiene caso tu crítica porque ya vino el cambio. Bueno, pues a ellos les digo que ellos obedecieron la línea del Partido Comunista Mexicano para deslindarse del guerrillero Ernesto Che Guevara, que proponía muchos Vietnams en Latinoamérica. Y la orden, queridos compañeros, que ustedes obedecieron tan servilmente, pues venía desde Moscú, en donde ellos, nuestros compañeros, jamás mostraron independencia de un partido y renunciaron de facto a ser periodistas. De esta forma, el periodista es una persona necesaria para medir la salud democrática de un Estado o nación, lo que le conduce a ser incómodo para los gobernantes y sectores de la producción, así como los políticos que reaccionan con la represión de la censura al silencio mortal. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el señor de Atlacomulco que nació en la Condesa, habían asesinado hasta el 30 de julio 93 compañeros en la impunidad. Son 80 periodistas, un locutor, 4 familiares, 6 amigos y 2 civiles. En este 2018, hasta el 30 de julio, ya tenemos 11 caídos en el ejercicio pleno de su labor informativa. Un panorama espeluznante que será como un escenario grisáceo a lo que empezará a partir del primer minuto del 1 de diciembre, sin necesidad de oráculos o cartomancianos y prestidigitadores. Simplemente una labor de inteligencia consistente en cruzar la información de los datos personales con su vida privada y pública del nuevo ungido en Los Pinos, con sus hombres y mujeres en el poder, con los resultados en el impacto del desarrollo del país. Bueno, nos sonó una alarmita y nos desconcentró, pero continuamos con ustedes, queridos cercanovisitantes. Es cierto que para la mayoría de los llamados millennials y su anterior generación, la generación X, estos datos fríos y duros serían parte de una guerra sucia, como interpretan ellos, mal interpretado, la calumnia y mentira. Por la sencilla razón de que no lo vivieron y sus padres, inmersos en la lucha cotidiana por sobrevivir, ignoraron su responsabilidad de educarlos, es decir, de transmitir los valores de la gran cadena social que nos proporciona identidad cultural. Sin embargo, existe, y el de Macuspana, que a sus 16 años asesinó de un tiro a su hermano en 1969 sin pisar el Ministerio Público o el psiquiátrico. Su trayectoria política se caracterizó por morder la mano de 3 gobernadores y un funcionario federal, así como de su protector en el PRD que le ayudaron. En su jefatura de gobierno del Distrito Federal aumentó 30% las agresiones a la prensa en su primer año de gobierno. Y en 2005, cuando dejó el poder para ir a buscar la presidencia, las agresiones subieron a más del 70%, con base en datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y era un simple jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué esperamos ahora que tiene todo el poder como Tlatoani con el Congreso servil a sus órdenes? Es temerario, sin descontar el férreo control a los periodistas externos a su círculo y el exceso de dádivas publicitarias que, por ejemplo,
le permitieron construir su edificio a la jornada dirigido por Carmen Lira Saade, que recibió un reconocimiento por la defensa de los derechos humanos, pero ¿sabe usted de quién? Del Mossad judío, que son esos asesinos de palestinos. Bueno, pues opera como su brazo derecho de AMLO el octogenario Manuel Bartlett Díaz, quien siendo secretario de Gobernación cerró cerca de 100 estaciones de radio en la frontera, medio centenar de periódicos y revistas, entre ellos El Gran Impacto, con don Mario Sojo Acosta, inició la cacería mortal de periodistas reconocidos como Manuel Buendía Telles Girón y Carlos Loret de Mola. Y al estar al servicio de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, dicen que unos narcos, curiosamente, asesinaron a Enrique Camarena Salazar, que era agente de la CIA infiltrado en la DEA. Es común verle a don Manuel Bartlett Díaz por las noches del fin de semana recorrer los pequeños estanquillos de la Peralvillo en el norte de la Ciudad de México. ¿Qué hará en esa limusina y qué le entrega en paquetitos los estanquillos? Hay muchos nombres más relacionados con lo peor del priista y del panismo, que exoneraron a Vicente Fox Quesada, lo mismo de la inhibición de la lucha contra el narco que en la creación de fideicomisos blindados para que no se viera todo el saqueo del erario público. En atención a muchas preguntas recibidas por el supuesto anti-amloísmo en nuestro trabajo periodístico, puedo confirmar que en el trabajo informativo es imposible asumir un anti de cualquier color o nombre, porque ejercemos el periodismo en forma imparcial y nuestra función es observar, reunir información, analizarla, procesar y criticar a cualquier persona o funcionario que se encuentre en funciones públicas, por la simple razón de que movilizan recursos públicos y afectan a la riqueza natural y humana del país, positiva o negativamente. Sabemos los riesgos. Ya en 4 meses reajustaron a Carlos Marín en Milenio. Ya renunciaron al periodista y columnista Rubén Cortés de La Razón. A Carlos Padilla en ABC también lo renunciaron esta mañana de 31 de julio. Y Ricardo Alemán, que lo liquidaron en sus medios y posteriormente se reacomodó, es ahora hostigado por supuestos desconocidos. Y cínicamente, en una ocasión dijo López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, vayan con cuidado. Ya vieron lo que le pasó a Alemán. Mientras la que era su coordinadora de campaña, hoy virtual, subsecretaria de Gobernación, Tatiana Cloutier, lástima de apellido, yo conocí al Maquío y me da vergüenza, Tatiana, vergüenza ajena, exige que le bajen 2 rayitas a las críticas contra su Mesías. Sin tiempo para rezar por nuestros muertos en el peñismo priista, inicia la ofensiva primorista a 122 días de que asuma la presidencia el que dice no es rencoroso, pero que no olvida. Tal vez por la falta de ese tratamiento psiquiátrico en 1969 y que le hace igual, pero más barato que Carlos Salinas de Gortari. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, les invita a que pues, nos visite en el blog de Arcano Radio, blogspot.mx, y ahí nos sigamos leyendo. Por haber compartido esta transmisión directa, pues se lo agradecemos y esperamos que haya sido de su agrado, esperando poder realizar pues esa labor de va de cuento próximamente. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del universo en que se encuentren y recuerden, sean felices.